junto con mi compañero Mauricio Andrés Zapata les vamos a presentar el sistema constructivo de cerramientos con guadua. Entonces vamos a empezar con lo que es la optimización del uso de la guadua. Tenemos que tener varios puntos en cuenta para la optimización, que son usar buena materia prima. En eso lo que tenemos que tener en cuenta es que la guadua debe ser madura. ¿Por qué? Porque genera mayor resistencia y tiene un mejor contenido de humedad. Entonces es importante que la guadua esté debidamente curada y secada, debido a que si no es así, puede ocasionar rajaduras, fisuras y hasta colapso en la misma construcción. También debemos de tener en cuenta construir aleros suficientemente amplios. Eso se debe hacer para protegerlos del agua y del sol, debido a que la humedad puede producir hongos en cualquiera de estos materiales. Tenemos que tener en cuenta recurrir las piezas expuestas. La guadua expuesta al sol evita que se torne blanca y se deteriore. Si se usa caña picada, es necesario recurrirla con mortero de arena, cemento o con una mezcla de materiales orgánicos con tierra. Apoyar piezas verticales sobre nudos. Las piezas verticales no pueden descansar en internudos del bambú, ya que ello puede causar rajaduras, fisuras y hasta colapso. Apoyar piezas verticales sobre nudos cercanos. ¿Qué quiere decir los nudos? Que la guadua debe quedar apoyada entre sí. El nudo es cuando tenemos tres uniones de la guadua, entonces así es la manera adecuada de que vaya apoyada verticalmente. Mantener columnas aisladas de humedad. Para construir columnas con guadua es necesario que no se empostre directamente en el concreto o en el suelo para evitar su deterioro. La guadua tiene alta capacidad de absorción de humedad del suelo y de la lluvia. La materia prima. La disponibilidad de los buenos culmos, es decir, los tallos de guadua para la construcción, se inicia con su selección. Se cortan solo cañas hechas o maduras por sus propiedades adecuadas. Además es importante usar solo las cañas de buena calidad que no tengan fallas o enfermedades. Las cañas rollizas se pueden transformar en cañas picadas o latillas, que tienen variedad aplicables en la construcción. Entonces vamos a hablar cuál es esa madurez y esa calidad que deben de tener estas guaduas. Entonces primero empezamos por la madurez. En construcción se debe utilizar solo cañas maduras o hechas. Entonces lo primero que debemos de tener en cuenta es el brote de la guadua. ¿El brote qué es? El brote viene siendo esos tallos nuevos de la guadua que nacen de las raíces. Los brotes siempre están protegidos por vainas llamadas hojas caulinares, que son de color café. Tenemos brote en crecimiento. Antes de un año los brotes llegan a su altura máxima, pero todavía conservan las hojas caulinares, es decir, las hojitas cafés. A medida que sus hojas caulinares se desprenden, se debe realizar la marcación de la caña. Caña tierna. Cuando la guadua tiene entre 1 y 3 años, ha perdido sus hojas caulinares y se distingue por su color verde brillante. En esta fase, el tallo aún es demasiado tierno para su uso en construcción, entonces todavía no, en esta etapa todavía no es recomendable usarlo. ¿Cuándo es recomendable usar la guadua? Cuando ya se encuentra hecha, que es a partir de los 4 años. Ya está lista para un corte y para el aprovechamiento. Se dice que esta caña hecha se distingue por su color verde opaco. El culmo está parcialmente cubierto con manchas de líquenes blancos. Y la última etapa sería la caña seca, que esta etapa ya no es recomendable debido a que ya perdió pues como sus características físicas y mecánicas para ese uso. Ya cuando pues el uso que se le da a esta guadua cuando ya está en esa etapa es para abono o para leña. O sea, ya no es aprobada para un tema constructivo.
Bueno, entonces acá en esta imagen podemos ver pues como esas etapas del estado de madurez, el brote. Entonces aquí podemos evidenciar eh, las hojas caulinares, como les mencionaba anteriormente. Podemos ver el brote en crecimiento, la caña tierna, la caña madura o hecha, que es cuando ya se está lista para usarse, que es la cuarta. Esta vez es la característica para usarla, y por último la caña seca. Calidad. Bueno, entonces dentro de la calidad que debe cumplir la caña o guadua, encontramos que podemos encontrar guaduas con huecos. Estos huecos normalmente son generados por pájaros carpinteros o incluso insectos. Este tipo de caña no es recomendable para la construcción. En la segunda imagencita podemos ver cañas con enfermedades. Entonces, ¿cómo podemos distinguirlas? Por decoloraciones en el tallo. Eso ya afecta también sus características para la construcción. Caña torcida y con huecos. Resulta que las deformaciones y las rajaduras también hacen que las guaduas pierdan esa característica de resistibilidad en el momento de construcción. Entonces también quedaría descartado su uso. Y por último vemos en la última imagen una caña que cuenta con buena calidad. Entonces esta caña no tiene ninguna de las fallas pues que mencioné anteriormente, solo tienen unas manchas blancas que son pues visibles, pero que no afectan la caña. Esas manchitas blancas son los líquenes. Corte de la guadua. Bueno, entonces acá vamos a ver cómo es el proceso que debemos de tener para un adecuado corte de la guadua. El corte del aguado se realiza en los guadales, también denominados manchas. Las técnicas de corte son importantes para asegurar un adecuado abastecimiento de cañas de calidad para la construcción. Además, es importante el arreglo del tocón después del corte para garantizar la vida de la planta y la producción futura. El tocón viene a ser pues ya cuando se realiza el corte, cómo queda ese corte. Entonces el tocón es como ese huequito que ya queda generado ahí por el mismo corte. Entonces debemos de tener en cuenta hacer el destaje. El destaje se hace con machete, se realiza en dirección a la caída. Es importante cortar el tallo justo por encima del primer nudo para evitar la aparición de nuevas ramas o chupones que dificultarán el manejo del guadual. Hacer el corte se debe hacer al lado opuesto del primer destaje. Se hace un segundo corte para causar la tumbada. Después se debe jalar la guadua. En caso de que la guadua quede colgando o enredada en la parte superior, se le libera jalándola en dirección de la extracción. Es muy importante tener pues como esa parte clara, porque no podemos jalarla de cualquier forma, porque podemos ocasionar pues un daño en su tallo. Se derrama y troza, es decir, se cortan pues como las ramitas y se empieza pues a partir los trozos según las medidas que se requieran. Y por último, como les mencionaba anteriormente, se debe arreglar el tocón. Guadua picada. Bueno, la guadua picada tiene unos pasos que son picar cada nudo desde su extremo, picar desde el otro extremo, cortar longitudinalmente, abrir la caña y limpiar. Esos son pues como los pasos que debe realizar. Los latillados son tiras longitudinales que tienen varias aplicaciones en la construcción. Se aprovecha la facilidad del rajado del bambú fresco. Hay dos técnicas para hacerlo, una a mano y la otra que se hace a través pues, de máquinas.
Entonces aquí vemos las dos cómo se pueden realizar ese proceso. Normalmente cuando es a mano se hace con machete, con hacha y lo último pues es el proceso de limpieza. Y el latillado se hace con una mariposa, es una mariposa estrella que ya se encarga de realizar todo el latillado, de que queden pues las piezas de la misma longitud. Bueno, compañeros, mi nombre es Mauricio Zapata. Yo continúo con el tema de entalladuras y ensambles. Entonces, esto es importante porque ya empezamos a utilizar ese material de aguadua para realizar cerramientos, para realizar cubiertas, también en temas de estructuras, para todo tipo de construcciones. Por, También eso nos permite en el tema arquitectónico, puesto que el aguadua, el buen tratamiento, el buen uso del aguadua, como en la imagen inicial que vimos en la presentación, nos permite tener una bonita vista o un bonito diseño arquitectónico. Entonces empezamos con las entalladuras y ensambles. Entonces, para unir un extremo de una caña rolliza con otra, es necesario moldear aquel extremo de acuerdo al diámetro de la otra y el ángulo de acople, de tal manera que la unión quede fuerte y fija. Se distinguen dos tipos básicos de entalladura, la boca de pescado y el pico de flauta. El que vemos en la imagen es el tipo de boca de pescado. Antes de montar la entalladura, se traza su forma sobre el extremo de la caña y cabe resaltar que es necesario que la parte del bambú se encuentre a menos de 4 centímetros del entrenudo, que la parte más baja del entallado se encuentre eh, mínimo a 4 centímetros del entrenudo para que tenga mayor resistencia. Entonces, el corte tipo pescado se utiliza para unir un extremo de una caña rolliza de bambú a otra perpendicularmente. Para obtener una unión más fija se puede moldear una oreja, como lo podemos ver en la segunda imagen, que es un segmento de caña corto ubicado en el punto más bajo de la boca y que sirve para insertar en una perforación hecha en la otra caña. Debe ser realizado de 2 a 3 centímetros del nudo inmediatamente anterior. El siguiente corte es el corte tipo pico de flauta. Para unir el extremo de la caña a otra con un ángulo diferente a 90 grados, se debe utilizar la entalladura pico de flauta. Una característica de este es que siempre queda una parte del extremo intacto, sin cortar, como lo podemos ver en la imagen. También esta entalladura puede contar con una oreja para una unión más fija. Ahora vamos a hablar de las uniones longitudinales. Entonces, para unir dos cañas longitudinalmente, se seleccionan bambúes de similar diámetro. Se realiza un corte de tal manera que la unión a realizar entre los dos nodos cercanos esté a menos de 6 centímetros de la extremidad. Entonces, como vemos en la imagen de arriba, haces- eh, tenemos primero que seleccionar que las dos cañas que vayamos a unir sean de un diámetro parecido. Para esto debemos perforar una, las dos, primero una y después la otra, y colocarle unos pernos. Entonces primero se le coloca una parte de la unión o el tubo de unión, se le fija con unos pernos y luego se mete en la otra que se va a unir y se fija con los otros pernos. Aquí hay que tener en cuenta que para que esa unión quede buena y quede pues cumpliendo los requisitos de norma, esa unión tiene que unir, tiene que ser entre dos partes completas de los dos nudos completos de la aguada.
y que la parte del corte sobresalga en 3 centímetros máximo, como lo vemos en la imagen. Otros tipos de uniones. Está la unión diagonal con refuerzo de mortero. Entonces, para evitar que el perno de bambú, bajo la carga que pasa por la unión, se refuerza la unión en diagonal, rellenando los canutos en ambos bambúes. Es decir, donde eh, esta unión la vamos a hacer con pernos, para que el bambú no sufra, para que el bambú no se dañe con el tiempo. Entonces se le hacen unas perforaciones en la parte de arriba, se hace la unión con el perno, se ajusta y luego se rellena con, con mortero en las dos partes de la unión. Tenemos la unión diagonal con bambú de refuerzo. Entonces, eh, para evitar que el perno del bambú corte el bambú bajo la carga que pasa por la unión, se refuerza la unión en diagonal con un bambú vertical adicional, empernada la columna con un pico de flauta que se acopla a la pieza diagonal. Entonces, es similar al paso anterior, simplemente que se le coloca un bambú de refuerzo adicional para que tenga una mayor resistencia. Y como tercero tenemos la unión perpendicular con amarre. El amarre puede ser de cuerdas, soncho metálico o plástico, y es importante asegurarse de que la tensión del amarre sea, que sea buena o quede bien hecha, y revisarlo periódicamente después de la construcción. Bueno, voy a hablar más específicamente del relleno con mortero. Entonces, se procede al relleno de los canutos de bambú para reforzar uniones. Esa técnica sirve para fijar las uniones con pernos y fierros empotrados, evitar el aplastamiento y aumentar la resistencia del bambú al corte. En particular, se aplica para unir columnas de bambú a los cimientos, en los cuales previamente se ha empotrado una varilla de acero. A continuación se describen los pasos para realizar esta unión. Esos pasitos los vamos a ver más adelante. Seguimos con la estructura porticada. Entonces, en esta imagen ya podemos ver eh, los tipos de uniones que les venía hablando anteriormente, cómo se trata pues de unir un bambú con otro, y en la parte inferior de la imagen vemos cómo se une el bambú a un cimiento. ¿Por qué hablamos de estructura porticada? Porque el bambú no solamente sirve para hacer cerramientos, sino que también sirve como parte estructural para una construcción. Entonces, en una construcción aporticada en bambú rollizo asume todas las cargas de la estructura portante. Existen dos principales formas de trabajar. La primera consiste en construir directamente la estructura sobre la base de cimientos, empezando por las columnas, mientras la segunda consiste en prefabricar componentes de la estructura en el suelo y colocarlos posteriormente en las bases. La segunda opción suele facilitar y optimizar el trabajo, sobre todo si la edificación está compuesta de componentes repetitivos. Bueno, muros y paneles. Eh, el bambú es un excelente material para construir gran variedad de muros o paneles. La diferencia entre los paneles y los muros es que los paneles son prefabricados, se llevan listos a la obra, mientras que los muros se construyen en el mismo lugar. La prefabricación siempre es recomendable, ya que es más rápida y económica. Las paredes presentadas a continuación son originarias de lugares muy diferentes, por lo que responden a diversos climas y combinan los recursos locales. Cada tipo tiene ventajas y desventajas como división o cerramiento. Eh, Estos cuatro que vemos acá, ninguno es estructural. Vamos a ver uno que sí es estructural, eh, que es el que viene a continuación, que son las paredes en bareque. Entonces, ese tipo de pared es utilizado en zonas andinas, lo que es en Colombia y Ecuador. Como su nombre lo indica, pared que tiene su origen en Arabia. Se refiere a una
Doble pared rellena con tierra, aunque también se le usa sin relleno en regiones cálidas y húmedas. Este tipo de pared está estructurada por pie derechos de caña unidos por soleras, elementos horizontales, como lo vemos en la imagen, y rigidizado por piezas en diagonales. Existen varios tipos de recubrimientos. Aquí se describe la pared de barrique mejorado, que está revestida de mortero. Eh, Les voy a hablar de los muros de quincha. Este tipo de pared tiene su origen en Perú, aunque en otras partes del mundo se han usado técnicas similares. La pared de quincha se refiere al recubrimiento de una pared con con caña canchada, revestida de una mezcla de estiércol, tierra y paja. El muro Ipirti. Ese tipo de muro es originario de la India, donde fue construido por la organización Ipirti. Se caracteriza por una malla hecha con tiras de bambú horizontales y verticales, que están sujetas mediante tacos de madera dura o cementos de varillas de acero, o cañas rojizas verticales. Luego se fija una malla de gallinero con una cocada pequeña a fin de recubrirla con mortero de barro. El panel romero es el que vemos en la imagen de la derecha. Ese tipo de pared lleva su nombre del arquitecto que la diseñó. Se arma por separado y luego se sujeta a la estructura de la edificación. Tiene función decorativa y para realizar divisiones en el interior de las edificaciones. Se caracteriza por sus latillas de bambú diagonales a la vista y con espacios intermedios recubiertos de mortero, como lo vemos en la imagen de la derecha. Ahora hay paneles varios. Los variantes de diseño pueden tener los paneles de bambú son innumerables. En los paneles se pueden combinar el uso de latilla, caña canchada y caña rolliza con madera. Los paneles pueden servir como divisiones, rejas de ventilación, puertas, ventanas o simplemente tener una función estética y decorativa, como lo vemos en la imagen de la parte izquierda. Bueno, eh, les explico entonces un poco acerca de esa lista de chequeo. ¿Qué pasa? Nosotros como tal no encontramos como una lista de chequeo en sí de cómo se realizan las construcciones de bambú. Entonces quisimos construir una a partir de cuál es el paso a paso que se debe seguir para las partes más importantes, por decirlo así, de la construcción con bambú. Entonces, una de las partes más importantes con las cuales vamos a iniciar es las uniones longitudinales. Entonces, el paso a paso que se debe seguir o lo que se debe verificar con estas uniones longitudinales es primero insertar un segmento de bambú o madera. Entonces, verificar que ese inserto o sí, que ese segmento de bambú de madera que se inserte sea del tamaño que cumpla pues con los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? Que ese pedazo de bambú de madera cubra dos segmentos del bambú que se está uniendo. Como segundo paso sería acoplar las dos cañas. Entonces, al acoplar las dos cañas, que no quede espacio entre ellas, que el acople sea lo más perfecto posible. El tercer paso sería sujetarlas mediante cuerdas y pernos, como lo estamos viendo en la tercera imagen. Entonces, ahí lo que hacemos es sujetarlas o unirlas para que queden más firmes con pernos y o con cuerdas para que tenga más firmeza y más estabilidad. Y el cuarto punto sería la ubicación de los pernos finales. No quedarnos simplemente con los dos pernos iniciales, que son los pernos de la mitad que nos ayudan a unir, sino colocar otros dos o otros dos pernos exteriores que le den más firmeza a la unión. Bueno, ahorita les había hablado de los pasos para el relleno con mortero. Entonces, acá les voy a explicar más detenidamente el tema del relleno con mortero o cuál sería el paso a paso para esto.
Entonces, lo primero sería fijar la varilla y la cimentación. Entonces, en cada uno de los sitios de cimentación destinados para ubicar columnas de bambú, se empotra una varilla de acero. Esta puede ser de 3/8 o de media pulgada de diámetro, que sobresalga como mínimo 40 centímetros del sobrecimiento. Segundo punto, colocar la columna y hacer perforaciones. Entonces, se perforan los diafragmas inferiores de la columna de bambú hasta dejar libre el espacio para colocarla encima de la varilla. Luego se realiza con taladro sierra copa una perforación de 3 a 4 centímetros de diámetro ubicada por encima del nivel de la varilla, preferiblemente más de 45 centímetros desde el sobrecimiento. Como tercer punto, mediante un embudo, introducir mortero líquido formado por 3 partes de arena gruesa y una de cemento, hasta el nivel de la perforación. Durante el llenado se procede a golpear la columna para que haya un reparto uniforme del mortero. Como cuarto punto, tapar la perforación. Esta tapa se hace con la misma pieza o disco de bambú que se ha extraído con la sierra de copa para cerrar dicha perforación. Bueno, paredes de bareque. Entonces, para las paredes de bareque, eh, vamos también a seguir como un paso a paso o verificar más bien. Ese es como sería el paso a paso a verificar para la construcción de paredes de bareque. Entonces, el primero es armar el esqueleto de bambú. Entonces, de la misma manera que las estructuras aporticadas, el esqueleto de caña de las paredes de bareque se puede montar en sitio o por fabricar en el suelo y luego conectar a los sobrecimientos. Es muy importante verificar la plomada de los paneles antes de unirlos entre sí. Después, sujetar la caña canchada. La caña canchada se clava a la estructura portante de manera horizontal con la cara áspera al exterior si se va a tarrajearla. Es necesario realizar un preclavado para poder sujetarlos con alambre. Después se finaliza el clavo. Como tercer punto, como lo estamos viendo pues en la imagen, seguimos como la secuencia de las imágenes. Tenemos el rellenar el muro progresivamente. Se rellena con barro la parte del muro que ha sido cerrada con caña canchada, como si fuera un encofrado. El relleno debe ser humedecido y no muy suelto, para evitar que se salga por las grietas de la caña canchada cuando se compacta. El relleno se hace de manera progresiva, aproximadamente 50 centímetros a la vez. Una vez que se ha secado la primera capa, se va sujetando nuevas cañas canchadas al muro sobre la primera para permitir su relleno y compactación. Como cuarto punto, colocar una malla tipo gallinero en las caras exteriores de las paredes. Como quinto punto, realizar un recubrimiento final. Ese recubrimiento final se puede aplicar un mortero como recubrimiento en los dos lados del muro o solo en el exterior para tener el bambú a la vista en el interior. Es importante que previamente se haya concluido el clavado y otras actividades que pueden afectar el recubrimiento durante la aplicación y secado. Se coloca una primera capa que se deja secar antes de colocar una segunda capa más fina para el acabado final, como lo vemos en la imagen. Los muros de quincha. Para los muros de quincha, entonces tenemos sujetar la caña canchada con clavos. Se sujeta la caña a la estructura portante o al muro. Se deja la cara áspera del bambú hacia afuera para recibir el recubrimiento. Como las cañas canchadas son ligeramente trapezoidales, se puede invertir el sentido para controlar el nivel. Segundo punto, tenemos cortar los sobrantes de la caña canchada. Con una tiralínea se marca el borde definitivo de la pared y se corta la caña con una pulidora.
Preparar el mortero. Para obtener el mortero de revestimiento se mezcla barro y paja para obtener una consistencia pastosa. Se puede añadir eventualmente sustancias naturales. Por ejemplo, mucílagos de cactus o bosta. El estiércol de vaca es preferible por sus fibras más finas. La paja puede ser de cualquier tipo, longitudes no mayores a 10 centímetros. Como cuarto paso se aplica el mortero. Entonces se aplica sobre la caña canchada una primera capa de aproximadamente 2 centímetros de espesor, distribuyéndolo de manera pareja. Luego se deja secar durante una semana adecuadamente protegiendo de la lluvia y del sol directo. Es importante realizar previamente clavados u otras actividades que pueden afectar el recubrimiento por movimientos o golpes. Como quinto, tenemos segunda capa de recubrimiento. Entonces, con una unidad de estiércol y 2 unidades de arena y arcilla, se prepara otro recubrimiento sin paja que se aplica sobre la primera capa cuando éste ya haya secado bien. Este servirá como recubrimiento o revestimiento final. Por último, le podemos dar un blanqueamiento con cal para darle una protección contra el agua y para darle un tipo de acabado. Como vemos en la imagen pequeñita, es una construcción con muros de quincha que es blanqueada y es del Museo Agua Blanca. Esto es en Perú. Los muros Ipiriti. Entonces, para los muros Ipiriti, hacemos como primer paso tenemos hacer la perforación. Entonces, utilizar un taladro, se hacen agujeros cada 15 centímetros en las cañas que forman la estructura del muro. Como segundo paso, introducir los tacos de madera o varillas de acero. Se elaboran y se introducen los tacos de madera duros los agujeros o varillas de acero. En las cañas ubicadas en zonas intermedias de la pared, los tacos deben tener más longitud, ya que atraviesan todas las cañas. Como tercer punto, sujetar las tiras de bambú. Pues utilizando alambres se sujetan a los tacos las tiras de bambú horizontales, luego se sujetan las tiras horizontales con las tiras verticales utilizando alambre o fibras vegetales, de tal forma, de tal forma que formen una cuadrícula. El ancho de las latillas debe estar entre los 3 y los 4 centímetros, como lo vemos en las imágenes que estamos viendo. Como cuarto punto, colocar una malla tipo gallinero. Se coloca la malla tipo gallinero para cubrir la parte exterior del muro, la misma que se sujeta a las tiras de bambú con alambre, simplemente alambre galvanizado. Como quinto punto, aplicar un recubrimiento. Este recubrimiento se puede ser un mortero de cemento y arena o, o de quincha como lo hicimos, como lo vimos en el punto anterior. Eh, sobre el lado interior de la pared, después de haberla cerrado provisionalmente con tablas en el exterior. Es importante que previamente se haya concluido todas las actividades de clavado o de movimiento para que no vaya a sufrir pues como afectaciones por esto. Luego hay que dejarlo secar y se aplica el mortero por la parte exterior. Bueno, las estructuras aporticadas. Entonces, en las estructuras aporticadas, eh, el primer paso sería colocar las columnas. Esas columnas deben ir fijas sobre unas bases o unos cimientos que son en cemento para mayor resistencia. Estas pueden ser sencillas o dobles, depende el, el peso o la carga que vaya a tener la estructura. Luego se colocan las vigas, luego se colocan las diagonales o ariostres, que son las que nos van a dar más firmeza y más rigidez. Y por último se fijan las columnas. Como vemos en las imágenes, eso sería como el paso a paso pues, para las estructuras aporticadas.
Por último, tenemos el diseño de sistemas complementarios. Bueno, es importante tener en cuenta que el interior de una estructura debe brindar protección y comodidad a las personas que lo ocupan. Deben de tener unas condiciones apropiadas, que es la temperatura, la protección al viento, al agua, y esto lo debe cumplir o lo que es un cerramiento apropiado. Se diseñaron unos dispositivos que se adaptan a los nodos de las estructuras para permitir el anclaje de paneles que pueden ser de vidrio, plásticos, aglomerados, cerámicos, metales o compuestos, y así conformar el cerramiento de una edificación. El sistema puede ser utilizado como cerramiento lateral, en fachadas y muros, o como cubierta en los techos. Y se diseñó una variación especial para las losas de pisos. Entonces vamos a ver un poquito de lo que sería pues como este sistema. Entonces acá tenemos un sistema de cerramiento en vidrio tipo tornillo para fachadas o cubiertas. Tenemos un sistema de cerramiento en vidrio tipo araña para fachada. Y un sistema de cerramiento en vidrio tipo Snap-Fit para fachadas o cubiertas. Entonces ya con eso finalizamos pues como nuestra explicación con referente a los cerramientos, al sistema constructivo de cerramientos de guagua. Muchas gracias.